un glaciar se derrite. Había estado sobria por año y medio y me sentía física y mentalmente mejor de lo que había estado durante años. Estaba muy metida en las actividades de AA, pero permanecía agnóstica respecto a ese asuntito del poder superior. Pensaba que había llegado a AA para parar de beber, ahora tenía sobriedad, y AA era todo lo que yo necesitaba para mantenerme sobria. Ocasionalmente, deseaba poder decir, como la mayoría de los miembros de AA lo hacían, que mi poder superior era Dios, pero la necesidad de ser honrada conmigo misma me había causado una gran impresión, y sabía que no podría ser capaz de admitir un poder superior a Alcohólicos Anónimos, hasta que estuviera firmemente convencida. Un fin de semana, hice planes específicos, personales, montando el escenario, y el hombre incluido en esos planes me defraudó, el actor no. Llegó a escena conforme estaba programado. Sin previo aviso, y aparentemente sin ninguna causa suficiente, me hundí dentro de un ataque de llanto histérico y proseguí debilitándome emocionalmente cada vez más. Había estado hospitalizada 6 años antes como una psicópata, y ahora estaba experimentando la misma sensación de resbalarme dentro de un pozo de tortura infernal. Me sentía tan desesperada como la había estado año y medio antes, cuando llamé a AA en busca de ayuda. Pero esta vez yo estaba seca. Mi hija, de 15 años, se transformó más de lo que yo la había visto en mis años de borrachera. También comenzó a llorar asustada, y sugirió que llamara a un doctor o alguno de mis amigos de AA. Le dije, Linda, ninguna persona puede ayudarme. Necesito la ayuda de Dios. Esta palabra, Dios, me salió automáticamente. Nunca antes había sido capaz de decirla en voz alta. En medio de las lágrimas, mi hija dijo, Madre, creo que Dios nos ha olvidado. Esta respuesta hizo que yo llorara aún más violentamente, y me sumí dentro de una depresión sin esperanza. Había asistido a muchísimas reuniones de AA, y he oído el A, B, C en el capítulo 5 de Alcohólicos Anónimos, tan a menudo que la respuesta a mi problema estaba esperándome en este momento de necesidad. Estaba convencida de que Dios debía de ayudarme si yo lo buscaba. Durante las 6 semanas siguientes, cuando algunas veces podía estar a solas, hacía un esfuerzo concentrándome para determinar qué o cuál Dios era, y cuáles eran mis relaciones con Él. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Creía que había sido feliz en mis primeros 18 meses de sobriedad, pero ahora todo empezaba a parecerme más brillante, la gente me parecía más agradable, y tenía momentos de una formidable visión interior. Parecía como si palabras y frases que había oído toda mi vida tuvieran un significado más profundo, y llegaran a mis sentimientos en lugar de mi inteligencia. Era como si mi cabeza y mi corazón se hubieran unido finalmente uno al otro. Ya no parecía más como si yo fuera dos personas empeñadas en una lucha a muerte por la supremacía. Experimenté dentro de este periodo de 6 semanas un sentimiento de estar totalmente perdonada, y desde entonces nunca he sentido la autolástima que tuve a lo largo de toda mi vida, antes de ese tiempo. Más de una vez tuve una sensación de su presencia que solo puedo describir como maravillosamente cálida, edificante y confortadora. Aunque ya no volví a llorar despierta durante este periodo, me despertaba muchas veces durante la noche a causa de que mi almohada estaba mojada y fría. Era como si todo este llanto estuviera derritiendo un glaciar cuyo hielo rodeaba mi corazón, un glaciar que me había aislado, no solo del mundo de la gente, sino de mi verdadero yo. Después, cuando hice confidentes a otros dentro de AA, sobre lo extraño de esta temporada, me dijeron que había tenido el grito de AA. Fue un tiempo de confusión, pero me ayudó específicamente ver la referencia que aparece en el apéndice de la primera edición de Alcohólicos Anónimos, relacionándome con el libro Las variedades de experiencia religiosa, de William James, cuya psicología filosófica constituye una gran parte del método práctico de AA de alcanzar la sobriedad y tener un despertar espiritual deseado por mí. Como un ejemplo, James establece, resumiendo los puntos de vista del Dr. E.D. Starbuck. Para la mayoría de nosotros, el sentido de nuestra actual maldad es como mucho una pieza mucho más importante de nuestra conciencia que la imaginación de cualquier ideal positivo al que podremos aspirar. En la mayoría de los casos, verdaderamente, el pecado absorbe casi exclusivamente la atención, de manera que la conversación es un proceso de lucha para alejarse del pecado, más que un esfuerzo hacia la rectitud.
Tal como James lo describe, ya no me siento más como una persona dividida. Después de este periodo de 6 semanas, fui unificada. Se fue de mi plexo solar, la bomba de tiempo que siempre estuvo ahí, esperando explotar. Cree que he sufrido, no únicamente de alcoholismo, sino también de graves desórdenes emocionales y mentales. Por lo tanto, me fue necesario rendirme, no solo ante el alcohol, sino ante algo más. Nadie lo ha dicho mejor que el Dr. Harry M. Thibault, en su folleto El acto de la rendición en el proceso terapéutico. Para unos pocos, parece que ocurre un fenómeno que podría llamarse rendición escogida. Después que los efectos de la experiencia de rendición inicial se han desvanecido, el individuo regresa a ser aproximadamente la misma persona que antes había sido, exceptuando el hecho de que no bebe y no batalla en este aspecto. Su rendición no es ante la vida como una persona, sino ante el alcohol como un alcohólico. Me suministró los medios por los cuales yo podía superar la obsesión por beber y, más importante aún, un medio por el cual yo podría lograr un cambio de personalidad o despertar espiritualmente una rendición hacia la vida. Aunque he tenido problemas y profundas dificultades desde ese verano hace 10 años, mi fe no ha sido sacudida. No puedo decir que he encontrado a Dios tal como lo comprendo, sino más bien que tengo fe en algo que permanece siendo un misterio para mí, a lo cual continúo buscando. Fresno, California.